Y mientras en la Franja de Gaza, después de 38 días de guerra, hoy podemos contar una buena noticia, al menos para las personas con pasaporte español que estaban pendientes de escapar de la guerra. Esta misma mañana el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha anunciado que alrededor de 40 personas, de las que 22 son menores de edad, han cruzado hoy el paso de Rafah hacia Egipto. Esa buena noticia es solo un pequeño oasis dentro de un desierto de calamidades y destrucción, y todavía quedan más de 150 personas con nacionalidad española esperando a tener esa misma suerte, al tiempo que las cifras de civiles fallecidos en la franja no para de crecer. Entre ellos hay bebés, también hay niños, hay personas refugiadas en hospitales enfermos, todo como consecuencia de la falta de combustible, de electricidad y también de suministros, y además de esos combates que se están desarrollando en los alrededores de los centros hospitalarios. Mientras Hamás ha anunciado que suspende las negociaciones sobre los rehenes por el cerco al que está sometiendo Israel a su principal hospital, el Al-Shifa. Bueno, hablamos de esas personas, 40 palestinos con pasaporte español que estaban hoy convocados en el paso de Rafah para abandonar la franja, y lo han conseguido. La mayoría son mujeres, también ancianos, como hemos hablado, hay 22 niños también menores de edad. Ese plan de evacuación contempla trasladarlos ahora hasta El Cairo, donde un avión los traerá de vuelta a España. En total se espera que alrededor de 180 españoles residentes en Gaza salgan en estos próximos días por ese paso, por el de Rafah. Allí dentro de la franja la situación en los hospitales es cada vez más crítica. Más de la mitad están inoperativos y solo un tercio continúan abiertos. No hay agua, no hay medicamentos, tampoco hay anestesia y también falta la luz. La falta de combustible está obligando a los médicos, ahí lo están viendo, a trabajar en condiciones muy precarias. Es el caso de esta sanitaria, la que vemos coser la herida de un paciente alumbrado únicamente por la luz de su teléfono móvil. Israel insiste en que los hospitales son bases militares de Hamás, ocultas bajo tierra, en un laberinto de túneles, y Hamás acusa al ejército de Israel de estar cometiendo crímenes organizados. Los perjudicados, una vez más, son los civiles. Desde que comenzara esa guerra han muerto más de 11.000 personas en el interior de la franja. Hace tiempo que dejaron de ser seguros. Dentro de los hospitales la guerra no es muy distinta a lo que se vive fuera. Al-Quds ya no acepta más pacientes, tampoco Al-Shifa, desbordado por el número de heridos, que se agolpan en los pasillos mientras los médicos se enfrentan a la muerte. No por las bombas, no por los disparos, sino por la falta de combustible. Estamos al límite, dice este médico. El riesgo es extremo para 36 bebés prematuros. 4 han fallecido en las últimas horas por la falta de oxígeno en las incubadoras. Israel se defiende publicando estas imágenes. En ellas se ve a un grupo de soldados llevando bidones de combustible al hospital de Al-Shifa. Es parte de la otra guerra, la del relato, mientras la bélica se sigue librando sobre el terreno. Al norte de la franja, el ejército hebreo dice haber eliminado infraestructuras, lanzadores de misiles antitanques y puestos de observación de Hamás. Donde el presidente de Israel afirma han encontrado una copia del libro de Hitler traducido al árabe. En Israel las manifestaciones han vuelto a las calles pidiendo la vuelta de los secuestrados. Netanyahu ha dicho que su liberación está más cerca, aunque Hamás asegura que ha roto las negociaciones tras los ataques al hospital de Al-Shifa. Y se acelera el éxodo de palestinos desde el norte de la franja de Gaza ante el avance de las tropas hebreas. Lo hacen por los corredores humanitarios habilitados, pero incluso allí son bombardeados. La crueldad no tiene límites. Israel los bombardea incluso después de anunciar pausas de 4 horas al día, que los fines de semana son incluso de 7. Más de 50.000 palestinos han cruzado hacia el sur de la franja en las últimas 24 horas. Según la ONU, esto eleva a más de 1,5 millones la cifra total de evacuados forzosos desde que el enclave quedó dividido en 2 partes.
Bueno, vamos a saludar a esta hora a Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. Buenos días. Hablamos, catedrático, profesor, de casi 40 días ya de guerra en la Franja de Gaza, pero todo empezó con un ataque despiadado, lo recordamos, el 7 de octubre. ¿Por qué ese 7 de octubre de 2023 se confundió Hamás o lo tenía marcado como un día señalado? Bueno, hay que tener en cuenta que el 7 de octubre es cuando comenzó la guerra de Yom Kippur en el año 1973, por lo tanto se celebra justo el 50 aniversario de esa guerra, que también tomó por sorpresa a Israel y que en aquel momento desataron tanto el ejército egipcio como el ejército sirio, y tuvo consecuencias e implicaciones grandes, ¿no?, en la política israelí, puesto que provocó la caída del gobierno de Golda Meir y el ascenso de las fuerzas ultranacionalistas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lanzaron el ataque ese día precisamente para aprovecharse del simbolismo que esa fecha tiene para todo el mundo árabe. Viendo lo que ha pasado en estos 38 días posteriores a ese ataque, ¿fue una buena decisión de Hamás? Yo creo que es el mayor error estratégico que haya podido cometer la milicia islamista de Hamás, puesto que estamos viendo, ¿no?, como esos bombardeos indiscriminados y completamente desproporcionados van mucho más allá de lo que dice el gobierno israelí de intentar acabar con Hamás, sino que además lo que pretende es provocar un éxodo masivo de la población palestina, hacer inviable el retorno de los cientos de miles de personas que han tenido que abandonar a sus hogares y, por lo tanto, el precio a pagar va a ser enormemente elevado. No sabemos hasta cuándo va a durar esta ofensiva ni hasta dónde está dispuesto a llegar Israel. Recordemos que cada vez hay más presiones por parte de la comunidad internacional, por parte de Estados Unidos, también por parte de algunos países de la Unión Europea, para que ponga fin a esa ofensiva que está provocando sobre todo un daño irreparable en las infraestructuras civiles y también entre los civiles palestinos. Tenemos que contar ya más de 11.000, más todos aquellos que están todavía enterrados en los edificios que han sido derribados y que no han podido ser rescatados, ¿no? Estamos ante una tragedia de una magnitud que no veíamos, ¿no?, de hace décadas en Oriente Medio. Usted acaba de hablar de precisamente la visión que tenemos desde Occidente de esta guerra. La matanza de Hamás en un principio, lógicamente, fue condenada por todo Occidente, también por Israel, que comenzó esa ofensiva. En ese momento, esa respuesta de Israel también fue valorada por Occidente como algo lógico. Sin embargo, los días siguen pasando y tengo dos preguntas. Una, por una parte, ¿cómo recibieron los países, no de Occidente, sino los países árabes, esa primera matanza de Hamás? ¿Fueron comprensibles? Y la segunda pregunta es, en este momento Israel está en un callejón sin salida porque ya prácticamente ningún país apoya que sigan estas matanzas de civiles, ¿no? Bueno, en términos generales, la matanza fue recibida con señales de desaprobación por parte de buena parte de los países del mundo árabe, entre otras cosas porque sabían, ¿no?, que Israel no se iba a mantener de brazos cruzados y iba a lanzar una ofensiva pues completamente desproporcionada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Israel no solo persigue a Hamás, ¿no?, está perpetrando crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, bombardeando universidades, bombardeando escuelas, bombardeando también hospitales, lo cual, ya digo, vulnera todas las normas de guerra establecidas hasta el momento y nos indica que lo que quiere hacer no es solo acabar con Hamás, sino hacer inviable la vida en ese territorio una vez que acabe la guerra y que los palestinos tengan que retirarse, ¿no? Por otra parte, los países árabes, en la cumbre celebrada el pasado fin de semana en Arabia Saudí, pues realmente no han adoptado ninguna decisión de las que se manejaban, ¿no?, entre otras cosas, un boicot, ¿no?, hacia los países que están respaldando a Israel, también, por ejemplo, utilizar el petróleo como arma estratégica, y se han contentado en hacer pues vagos llamamientos, ¿no?, a un alto el fuego, a la entrada de ayuda humanitaria, a la persecución de los crímenes de guerra que se están perpetrando, pero sin realmente utilizar las cartas que tienen en su mano, ¿no? Entonces, bueno, el mundo árabe la verdad es que está con las manos completamente atadas, ¿no? No dispone de capacidad, de medios, y también está muy dividido en torno a qué se puede hacer a partir de ahora, porque Israel tiene la luz verde y las manos libres y Occidente, incluida desgraciadamente la Unión Europea, ha permitido, ¿no?, que lleguemos a la situación en la que nos encontramos hoy en día.
Usted ha mencionado esa cumbre de Riad y ha hablado de unas cartas que podrían haber jugado los países árabes. No lo han hecho, pero ¿qué cartas tendrían ellos sobre la mesa para poder entrar en ese conflicto? Bueno, ha habido una división manifiesta dentro de la Liga Árabe entre los países que querían ir más allá y los que han adoptado una posición más moderada, más pragmática. Los países que querían ir más allá querían cortar inmediatamente todas las relaciones con Israel, es decir, obligar a todos esos países árabes que han firmado la paz con Israel a que interrumpan sus relaciones diplomáticas y que expulsen a los embajadores de Israel. Y por otra parte también se hablaba, ¿no?, de la utilización del petróleo y del gas como un arma para presionar a Occidente y evitar, ¿no?, que Israel continúe esos planes de desplazamiento forzoso y de limpieza étnica en Palestina. Esas iniciativas adoptadas por algunos países como Argelia, entre otros, pues han sido desestimadas, ¿no?, por Arabia Saudí y por la mayor parte de los países petrolíferos, que consideran que esto provocaría una escalada y que dificultaría, ¿no?, una salida negociada del conflicto. Claro. Pues Ignacio Álvarez Osorio, muchas gracias por habernos atendido. Estaremos pendientes la próxima semana a ver qué sigue ocurriendo en esa zona del mundo, porque el final no parece cercano. Gracias, buenos días. Un placer.